Listo, bueno, pues es padrísimo, Salvador, que podamos tener esta conversación relajada en Emprendiendo el Futuro. La verdad que, miren, les voy a presentar quién es Salvador Orozco, quién es General Partner de la TAM Impact Fund de fondo de fondos. Ahorita tú nos vas a platicar un poquito más qué es, pero yo aquí les digo, es un vehículo especializado en la inversión de impacto en Latinoamérica y destina más de 70 millones de dólares a fondos de capital privado y empresas con alto impacto social y ambiental. Pero sobre todo esta plática va a ser muy rica en Emprendiendo el Futuro porque Salvador tiene más de 2 décadas impulsando políticas públicas de innovación y emprendimiento en México. Has tenido muchos roles y por eso creo que la plática va a ser muy buena, porque bueno, primero estuviste en un centro de investigación científico, desde ahí empezaste con todos los temas de transferencia, emprendimiento, pero luego tuviste roles importantísimos en CONACYT, luego la Secretaría de Economía Federal, luego la Secretaría de Economía de un estado, luego te vas a Fondo de Fondos, has sido emprendedor, o sea, muchos roles. Sí, bienvenido. Muchas gracias, Pati, y un saludo, por supuesto, a todo tu auditorio. Feliz de estar contigo. Creo que llevamos al menos unos 15 años de conocernos y quiero partir de no solo agradecerte, sino de reconocer tu amistad y tu compañerismo. Hemos estado en muchas trincheras de diferentes. La inicial fuimos compañeros no solamente de grupo, de equipo en la maestría, y una maestría que ya llegaré a ese punto, pero para mí fue un punto de quiebre en mi carrera y en lo que hoy me trae a ser parte del General Partner de un fondo de inversión de impacto. Y por supuesto, te agradezco la introducción, pero quiero ser muy franco en decir que yo mismo me siento totalmente comprometido con lo que debo de devolver a la sociedad, a nuestro país, a los emprendedores, a los procesos de transferencia de tecnología, porque fui muy bendecido de poder, de manera fortuita, caer en este quehacer. Como todo el mundo ya lo sabe, y sobre todo si nos escuchan chicos que están cursando su carrera o que están iniciando su formación profesional, uno nunca sabe dónde va a terminar. O sea, tú tienes algo en la mente de qué es lo que quieres, y quieres ser arquitecto, y quieres ser ingeniero, y quieres ser abogado, y la realidad es que la vida y las oportunidades te van conduciendo y terminas a veces en lugares donde no esperabas terminar. Si me dijeras, si hace 25 años pensé que iba a terminar en temas de innovación y emprendimiento y transferencia de tecnología, te digo, ¿qué es eso? O sea, como, ¿por qué? Claro, claro. Y qué bueno que lo mencionas porque fíjate que Emprendiendo el Futuro, cuando nace toda esta idea de que yo pensaba cómo poder transmitir todo esto, tiene que ver con el propósito. Y yo que tengo ahorita hijas que están en este proceso de descubrimiento, les digo, no se preocupen, ahorita que están haciendo terminando su carrera, el propósito es algo que vas a ir descubriendo poco a poquito. Y yo creo que tú eres, pues como lo dices, o sea, hace 25 años a lo mejor tú eres licenciado en administración de empresas. O sea, no tenías como esta, todavía esta visión a dónde llegar hacia la ciencia, hacia la innovación. Y ahí es a donde quiero que nos platiques. Porque, bueno, primero eres de Mérida, o sea, una ciudad privilegiada. Un poquito platícanos de eso. Ahí naces, ahí estudias. De hecho, yo soy de Valladolid, Yucatán. Valladolid es una ciudad pequeña, la segunda en la importancia de Yucatán, pero es una ciudad pequeña de 100,000 habitantes. Entonces crezco en un ambiente muy local, muy tranquilo, donde, y lo digo con mucho respeto y aprecio para mis familiares, mis amigos vallisoletanos, pues en realidad no estás pensando en qué está sucediendo en los límites de la ciencia, o no estás pensando en los mercados financieros sofisticados. Estás pensando en cómo producir y ser una gente de bien y sumamente valioso, y hay muchísima gente muy exitosa en esos fields, pero no sales de un ambiente que respira ya innovación por sí mismo, ¿no? Entonces, pues, yo, como cualquier joven, dije, pues, ¿qué quiero ser? Pues quiero ser ingeniero o quiero ser arquitecto. Me gustaban mucho las matemáticas y me sentía muy identificado y
me encaminé hacia eso. De hecho, inicio una carrera de ingeniería, curso 6 semestres de ingeniería para darme cuenta que ¿De verdad? ¿De cuál carrera? sistemas, estaba estudiando ingeniería en sistemas, Wow. eh, me iba bien en lo general, mal en lo fundamental, no me gustaba programar. Y que es súper válido, porque fíjate que a veces pasa, ahorita qué bueno que lo dices también, porque, oye, uno a veces entra, decide una carrera pensando que eso es lo que quieres, pero si te das cuenta a la mitad que eso no es, pues tampoco es una obligación que la termines. O sea, tú fuiste, creo que tomaste una decisión importante. Pues fue un momento sí, das ese cambio entre, pues eres joven, y lo digo con mucho respeto para los jóvenes, sé que toman las mejores decisiones posibles, pero tenía como que ya dar ese pasito de madurez y decir, bueno, Tengo que no me hacer está algo. funcionando y a mí me gustan otras cosas, este, y cada vez entendía mejor el tema de los negocios y el mundo financiero, y dije, pues yo quiero enfocarme para allá, y es cuando me cambio a administración. Me sirvió muchísimo las bases ingenieriles y las bases, pues sí, incluso matemáticas Sí, y de analíticas. conocimientos duros, porque pues empecé a ver la administración desde enfoques mucho más amplios que el tradicional, vamos a hacer empresa y administrar los recursos y los tiempos de la empresa, ¿no? Y digamos que de ahí, de ese salto a administración de empresas, yo quiero preguntarte, ¿cómo es que llegas al Centro de Investigación Científica de Yucatán? O sea, ¿cómo es esa conexión? Fue totalmente fortuito, como cualquier estudiante llega ese momento en que tienes que hacer tu servicio y prácticas profesionales. Mi hermano trabajaba ya en un centro, en este centro de investigación, y me dijo, oye, pues, ¿por qué no vienes al centro y preguntas si puedes hacer tus prácticas aquí? Al fin y al cabo, pues tenemos áreas administrativas como cualquier otra organización y puede ser una gran entrada. Eh, pues obviamente lo tomé como, pues, está excelente, me puedo ir con mi hermano, me facilita temas de movilidad, es gobierno, siempre va a ser reconocido tener algún, pues yo no pensaba trabajar en el gobierno. Ujú, Tú ujú. estás estudiando y piensas, vas a crear empresa, vas a entrar a un gran corporativo, ya sabes, son Claro, como claro. las aspiraciones, pero rara vez ves a un estudiante, sobre todo de administración o de áreas de negocios, que su primer objetivo durante su carrera sea, "Ay, yo voy a Voy a salir dar y un trabajar centro de el gobierno", investigación. ¿no? Sí, ajá, sí, sí. Y Eh, menos un centro de y menos investigación un centro de investigación. Yo, de hecho, cuando pudiera llego ser. ahí no entendía qué hacían. O sea, Ujú. digo, pues yo vengo, llegué a las áreas de finanzas y llevaba los temas de presupuestos, etcétera, y no entendía necesariamente qué es lo que estaba pasando en el laboratorio. Pero pues tenía, como sea, este pequeño cosquilleo de las ingenierías, y cada vez que podía me metía a los laboratorios, empezaba a entender qué hacían las unidades de investigación. O sea, yo entendía la parte financiera de los proyectos, llevaba los presupuestos y todo, pero sentía esa inquietud de conocer qué es lo que sucedía en el quehacer de investigación, para que yo también entendiera qué es lo que sucedía en los presupuestos, ¿no? Por cuál es la relación entre, Ujú, ujú. creo que eso también es muy importante. Las áreas de finanzas de cualquier organización no pueden ser ajenas de las áreas productivas, ¿no? O sea, Totalmente, sí. tienen que estar totalmente compenetradas para entender el porqué de los números, o cómo se están moviendo, o cómo optimizarlos, ¿no? Entonces me metí a muchos de los laboratorios y obviamente me fascina. Y como ayer que nos fuimos a los laboratorios, yo voy a preguntar mil cosas y voy a tratar de entender pues la naturaleza de lo que está sucediendo detrás de un experimento, o de una invención, o de un prototipo. Entonces eh, y empezó ahí como esta inquietud de entender mejor los resultados de investigación, y de ver cómo eso afectaba cómo se movía la parte financiera, porque yo venía de las finanzas, ¿no? Ujú, de ese centro. Y ahí ya estaba creada digamos que en los centros de investigación, que este es un centro de investigación público muy importante allá en Yucatán, es de los centros de investigación del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ya existía el área que apoyaba a esos científicos o a esos laboratorios
a transferir su tecnología, la transferencia de tecnología, ¿ya existía esa oficina o tú fuiste de No, los que empezó no, a impulsarla? de hecho ese fue el gran momento que cambió mi carrera, digo, sumado con la maestría que ya platicamos, porque pues la Ley de Ciencia y Tecnología se reforma en el 2009, se reconocen los procesos de transferencia de tecnología y de innovación, e incluso unas figuras que en esa ley se llamaban unidades de vinculación y transferencia del conocimiento, VTCs, así un nombre muy acá, y decide el CONACYT iniciar una serie de misiones para conocer los modelos, el del Reino Unido, el de Israel, el americano, el español, etcétera, para ver cuál era el que iba a funcionar para México y adaptarlo, ¿no? Eh, Poco después hay un primer esfuerzo ya formal de constituir estas oficinas y deciden constituir 9 por todo el país. Una de esas, gracias a las gestiones del entonces mi jefe, el doctor Inocencio Higuera, a quien le mando un abrazo donde esté, eh, determinan que una iba a estar en Yucatán, en el CICI, ¿no? Y el doctor Inocencio voltea a ver y dice, bueno, pues, ¿A quién ¿a quién ponemos? ponemos, no? ¿A quién jalamos? Que pues complemente la visión de negocios y acompaña a nuestros investigadores. El Centro de Investigación Científica de Yucatán es un centro de excelencia. Yo creo que al menos 80%, si no es que más arriba de ese porcentaje, son miembros del SNI, Es el investigadores Sistema Nacional de Investigadores en México, más que reconoce, ¿no? de la excelencia La académica y de excelencia. investigación. Entonces, ya partes de que tenías buenos científicos, pero la realidad, y más en ese momento, es que pues había poca o nula interacción con el mundo de los negocios, ¿no? O sea, el científico generaba conocimiento, invenciones, publicaba papers, graduaba estudiantes y no pensaba, al menos en México y menos en Yucatán, en generar una empresa, en llevarlo Estás a un hablando de emprendimiento. 2009. 2009, Ujú, 2010, por ahí, por sí, ahí sí. está, la reforma es de 2009. Ya, ya. Y es cuando te voltearon a ver a ti. Sí. Entonces tú fuiste el primer... En ese centro me correspondió acompañar la creación de la Oficina de Transferencia Wow. Tecnológica, por eso luego se crea la red y nos Sí, conocemos y sí, todo. sí, y que ahí yo creo que es bien importante este parteaguas que lo vamos a poner aquí en Emprendiendo el Futuro. Estamos hablando de 2010, por ahí tú eres dentro de este centro de investigación, el creador de esa primera oficina de transferencia de tecnología Ujú. en el CICI. Y en el 2011 nos toca, más o menos como en esas fechas de 2009, se crea, por apoyo del CONACYT, una maestría que se llamaba Maestría en Ciencias para la Comercialización de la Ciencia y la Tecnología. Ujú, sí. Y ahí es a donde nos toca coincidir en el 2011 y es a donde nos conocemos porque esta maestría tiene la virtud de haber reunido y formado a más de 200, ahorita somos más de 200 egresados, pero que veníamos del sector privado, público, empresas, y esto activó el ecosistema. Ahora pudiera decirlo y creo que sí se lo debemos atribuir a eso porque todos tenemos diferentes roles, pero ahí coincidimos. Entonces eso fue lo que te cambió a ti como el chip. Sí, y justo antes de entrar en eso quiero abrir un paréntesis muy breve, también para mandarle un abrazo a Jaime Parada, ingeniero, pues usted fue parte del precursor de que se hicieran esas reformas, que crearan estas organizaciones, las oficinas y por supuesto esta maestría. A Pues, Carlos Ross. a Carlos, por supuesto, nuestro decano. Sí, sí, sí. O sea, hay Y un grupo de gente con mucha visión y por eso Emprendiendo el Futuro requiere, o sea, el reconocer estos esfuerzos de estos líderes que tuvieron esa visión de largo plazo donde lo más importante es el talento. O sea, porque indistinto vengan las leyes y venga todo, la formación de estas personas como Salvador, como Tere de León, como muchos grupos, amigos, colegas que han cursado, que fueron parte de este movimiento, proceso, ahora pues son tomadores de decisión en fondos de inversión, en universidades, en empresas. Bueno, sí, sigue. y digo, sé que más adelante vamos a compartir algunas recomendaciones o
o sugerencias para la gente, pero quiero adelantar una y eso es muy importante para todos los que escuchen, que están liderando sus organizaciones. Tengan confianza en los jóvenes, apuesten por ellos, fórmenlos. Sé que a veces buscamos los resultados inmediatos, pero son los resultados de largo plazo los que traen mejores beneficios y así como en su momento alguien creyó en ti, creyó en mí y nos dieron esas oportunidades, yo era muy joven, eh, pues quizá hoy desde donde nos vea dirá, pues, mira, hice algo, esta persona logró Muchas hacer cosas. diferencias, ¿no? Porque digamos que de ahí de 2011, que es donde coincidimos, que tú estabas en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, das un salto muy importante, dices tú, este fue un parteaguas para descubrir mi vocación, mi propósito y hacia dónde yo quería ir. Te vas poquitos años después al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en un área muy importante que era el apoyar ya no nada más los proyectos de investigación, sino vincularlos con la industria, que eran estos fondos que se tenían para el desarrollo tecnológico. Sí, sí, de verdad, el tema de la maestría lo que abrió el panorama es entender que los procesos de transferir los resultados de investigación hacia el mercado pues son estructurados, no son solamente digamos empíricos, tiene que haber método detrás, tiene que haber análisis detrás, hay una claridad sobre el ABC que debes de seguir para poder convertir un resultado de investigación en un producto o servicio atractivo para el mercado. Y en ese entonces ya tenía unos años, gracias de nuevo al ingeniero Parada, que existía las áreas de comercialización de tecnología, de ciencia y tecnología en el CONACYT. Llego a esta área y en estas se administraban programas y fondos de fomento, varios que en su momento fueron pioneros en apoyar el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología, como el Fondo de Innovación Tecnológica, como el FINOVA, el Fondo de Innovación. Ya existían esos fondos. Ya existían esos fondos, estaba el subprograma Avance del Ah, FOINS, sí. que también fue, ahorita regreso a ese, porque de hecho, es como la semillita de lo que me lleva hoy a los temas de inversión. Y fue una época muy, muy rica, muy interesante. Se te abre el panorama, ves lo que está sucediendo a nivel nacional. A lo largo de mi trayectoria, gracias a mi quehacer, he podido conocer los 32 entidades del estado, del país. Entonces, así como estás viendo proyectos de biotecnología, puedes estar viendo proyectos de materiales o de química, de analítica avanzada, en fin, te abre un panorama muy amplio De todo lo todo lo que que está pasa en el sucediendo. país. Y fíjate que yo tengo una pregunta que siempre he querido preguntar. ¿Cómo es? O sea, el trabajar, yo sé que es una entidad de gobierno, pero ¿cuáles son estos retos, estos desafíos de llegar y pues, de administrar tanto dinero y tantos recursos? Porque es administrar el recurso, pues, de México para el desarrollo de tecnología. O sea, ¿cómo poder tomar esas decisiones, asignar los fondos, ese proceso, cómo es? Pues mira, la realidad es que en la administración de un programa, como en ese momento estaban estructurados los programas, era una administración profesional. Había una estructura de apoyo, habían diferentes cuerpos colegiados para hacer las evaluaciones técnicas o de pertinencia, de mérito, en fin, esquemas paramétricos para evaluar, ahora sí que la prelación en que iban a salir los proyectos y por qué o no se recibían financiamiento, en fin. Eh, Como en toda política pública, el involucramiento del policymaker, del hacedor de política pública, si no es a nivel sustantivo, corres el riesgo de convertirte en, y lo digo como debe ser, en un burócrata pasapapeles, pues, Claro, aquí claro. vamos a simplemente recibir las solicitudes, pero nosotros en ese momento éramos un grupo y de gente muy, muy comprometida, muy interesada en este quehacer. Y con una visión, o sea, donde no, como tú lo acabas de decir, no tanto de por cumplir que tengo que ejercer este presupuesto, sino realmente a dónde puedo impactar. Había políticas públicas comparadas, porque yo recuerdo que había estos acuerdos internacionales para hacer
cosas conjuntas con países. Sí, sí, de hecho, en su momento también el CONACYT me tocó acompañar los programas bilaterales. Ese me gustaba mucho, obviamente, por el glam de trabajar en cooperación internacional y me tocó Estados Unidos, Canadá, Alemania, Israel, Reino Unido, España, Brasil. Me estoy olvidando alguno, pero bueno, básicamente esos programas bilaterales se llamaban. Bilaterales. Y yo quiero que tú nos digas, porque tú eres el experto que tuviste la oportunidad de ver toda la capacidad científica del país, de nuestro país, de los centros, que los conociste y los conoces. Y luego compararlos con Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es tu apreciación de eso? Bueno, de entrada, no siendo científico, mi opinión parte desde fuera, ¿no? Tenemos una enorme calidad científica y eso está totalmente demostrado en temas de colaboración, de publicación de papers, de participaciones en congresos, de tener una diáspora mexicana activa en muchos países, los productos de la masa crítica de talento científica están por todos lados, en los mejores laboratorios del mundo. Eso, creo que hay que partir de ahí para reconocer que capacidad, talento, basta, ¿no? La parte crítica, sí, desafortunadamente, y eso no es nuevo, ha sido así toda la historia y francamente dudo que esto vaya a cambiar. Pues nuestra inversión en el GIDE, en el gasto de investigación y desarrollo experimental, pues siempre ha sido muy por debajo de lo que hacen otros países, entonces eso se refleja en salarios, en infraestructura, en equipamiento, en muchos aspectos que requiere ese talento para dar los frutos, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, lo seguimos dando. Sí, sí, ahí vamos, no quitamos el Okay. renglón, somos testarudos. Y quizá la parte aún más crítica, y tendríamos que ser ahí muy respetuosos, pero es algo que lo hemos observado a lo largo de todos estos años, pues también tenemos un tema de mindset, o sea, nuestra propia idiosincrasia nos ha llevado a que no esté, y nuestro modelo educativo no solo es idiosincrático, también es educativo, a que el investigador no esté preparado para pensar en cómo su trabajo y su esfuerzo y los resultados de todo esto se puedan convertir en beneficios para la sociedad. O sea, no se trata solamente de comercializar o de las empresas y del profit, pero al final todo lo que han invertido en su vida, en su conocimiento, cómo lo llevas a verdadero beneficio para la sociedad. Si es a través de bienes y servicios, qué bien, pero si no, por lo menos a la aplicación, ¿no? Y una anécdota muy cercana en el sentido de que sé cómo se dio esto, fue con una delegación coreana, en donde pues ellos estaban fascinados y venían a visitar y tal. Estamos hablando de hace 15 años. Y dice, es que nosotros estamos muy felices con México porque generan gran ciencia y la publican toda y nosotros tomamos toda esa ciencia y la convertimos en productos y se las venimos a vender y les venimos a vender el refri, le venimos a vender la pantalla, le venimos a vender el celular y el auto porque pues ustedes son muy buenos y generan toda esta base de conocimiento y nosotros solo hacemos el cherry picking y lo convertimos Tienen en esa valor capacidad de agregado, ¿no? conversión, ciencia, tecnología. ¿Sí? Entonces, pues lo tomabas con la mayor diplomacia posible porque te lo están diciendo, Pero por adentro pero decías, no puede ser. sí, ya querías como ahorcar al Al coreanito coreanito. para decirle, oye, gracias, pero no gracias, ¿no? En fin, entonces sí, la respuesta es hay muchísimo talento, hemos avanzado, sin embargo, pues hay algunos aspectos que no han cambiado mucho y que sigue Sí, siendo sí. muy difícil transferir productos de investigación y convertirlos en productos o servicios. Y servicios. Y de ahí quiero enlazarlo porque esa conversión de pensar en que esta ciencia que pueda tener una aplicación, ahí viene la parte de economía y de Secretaría de Economía, que creo que fue muy virtuoso. Cuando tú te mueves para allá, digamos que das ese salto del CONACYT a Secretaría de Economía, donde ahí está el indicador más hacia el negocio, hacia la parte productiva, viene unos fondos virtuosos entre el CONACYT y Secretaría de Economía para impulsar justo, que son los FINOVAS, estos fondos de innovación.
y a ti te tocó pues ser impulsor de esos fondos también, estuviste como director de innovación dentro de la Secretaría de Economía. Digamos, ¿cuáles fueron esos retos? Te tocó también, quiero que me hable de dos cosas, de ese fondo y de esa binomio entre economía con ACID, y por otro lado empieza a liderar el tema de inversión en fondos. Sí, pues voy a hacer una pequeña broma. Me decían, sobre todo porque venía del mundo científico, no soy un científico, pero venía del mundo científico, y decían que pasé del lado de la luz al lado oscuro, ¿no? Me voy a la parte de economía, en donde pues, se busca precisamente tener programas que brinden resultados tangibles para la economía, para la sociedad, para las empresas, ¿no? Eh, y hacer ese cambio de nuevo, porque pues empiezo en finanzas, me meto a esos temas y luego regreso a la economía, cambiar el chip y manteniendo el respeto necesario, no sobre respetar el tema científico y tecnológico y decir, bueno, ok, qué bueno que han hecho este descubrimiento, esta nueva frontera de la ciencia y lo que sea, pero ¿qué pasa con esto? O sea, ¿Cómo lo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? llevo al sector productivo? ¿Cómo este, genera este impacto esperado en la gente, en la sociedad, en el medio ambiente, en lo que sea, ¿no? Entonces, sí, llego en un momento también muy lindo en lo que a nosotros nos gusta, en donde había convicción, pero convicción acompañada de financiamiento, o sea, de acción, para apoyar los desarrollos tecnológicos y apoyar el emprendimiento de base tecnológica. Entonces, sí puedo decir que es mucho más fácil navegar en condiciones propicias. Yo sé que hay mucha gente ahí que lo sigue haciendo y a lo mejor no ha encontrado las condiciones que en ese momento hubieron, pero se hicieron grandes cosas. El Finoa, creo que es un modelo que ojalá algún día se pueda recuperar, rescatar y potencializar, porque fue un momento en donde la política pública fue precisa para que se dieran este tipo de resultados de transferencia. Sí, es un modelo y ojalá que también nos escuchen. Y la verdad que este programa podcast es para que también sirva a los que ahora están ahí o los jóvenes que eventualmente van a estar ahí. Porque una de las cosas importantes es cómo sumamos fondos de las diferentes áreas con esta visión de juntar lo que pasa en los laboratorios de los centros, que son más de 30 centros de investigación con mucho talento de muy alta calidad, pero en las empresas que traen esas necesidades, pero hay que ponerles un incentivo, estos fondos que los junten, que conecten estos dos mundos que no están conectados, y como decían los coreanitos, los conviertan en refrigeradores, en carros eléctricos, pero se les requiere un empujón. Administrar esos fondos, digamos, así como una anécdota, una cosa que nos quieras ahí compartir, porque me imagino que haber sido un retote. Sí, sí, a ver, voy a tratar de compartir dos anécdotas de los diferentes extremos. Desde la responsabilidad fiduciaria que tienes sobre muchos millones de pesos, de los cuales nunca ves ni uno porque pues, para ti son, pero están en las En bolsas de los algún lado, sí. fideicomisos, y de repente que te llegue, fírmale aquí X, X cientos millones de pesos, ¿no? Entonces, como funcionario te pones como, Te choqueas. oye, pues es una responsabilidad bien importante y hay que ser cuidadosos y todo Porque esto. hay una función pública que le llaman como que es la que está como auditando a que los Sí, sí. funcionarios hagan bien su trabajo y luego, en teoría, pues que no vayan a desviar o vayan a Totalmente de agarrar acuerdo. dinero. Y yo creo que eso siempre es una responsabilidad, por supuesto, legal y patrimonial, pero también es una responsabilidad moral, ¿no? O Ética, sea, totalmente. ética y moral de sentir que puedes llegar a tu casa y poner la oreja en la almohada y cerrar los ojitos y dormir como se debe dormir, ¿no? Eso, pues gracias a Dios, en mi caso puedo estar muy tranquilo de esa parte, ¿no? Entonces, sí, Así necesitamos políticos, gente que, no políticos, sino gente que está en la función pública, administrando recursos públicos,
que tengan esa ética, esa moralidad y sobre todo esa visión a largo plazo. Pues, Aunque no les toque, ahí a ellos, pero que tengan esa visión de hacer cosas a largo plazo. entonces, regresando un poco a las Ujú. anécdotas, pues así como puedes estar en un momento de decisión, en un acto de autoridad, en una oficina gubernamental, detrás de un escritorio, este, está el otro extremo, ¿no? Y me acuerdo de una anécdota muy rica del final, fuimos a revisar un bono aquí, aquí al lado de Saltillo, a la Narro, este, y se les había dado para un tema de investigación en cabras y chivos. Entonces, pues fui al área de investigación, que literal es un corral, ¿no? Entonces estábamos Pues sí, 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 en a el donde están las corral cabras y los chivos. y me acuerdo mucho que decían, oye, pues, ¿por qué está tan bonita la universidad? Y tienen mucho equipamiento, infraestructura correcta. ¿Por qué tienen este corral así con pues, las tarimas y con las guacales de refresco y con los del Bimbo y todo? Y yo, pues, ¿qué pasa? O sea, no ha sentido por qué tienes tu área de investigación así. No, es que el recurso que nos dieron no permite que hagamos obra pública. Y yo así, ¿y cuál es la obra pública? O sea, ¿qué vas a hacer aquí? Solo es adaptar tu área, tu laboratorio, tu área de investigación. Pues es que eso nos dijo alguien cuando hablamos, ¿no? O sea, lo que normalmente pasa, llega, te atiende algún, pues sí, algún analista del equipo y pues, simplemente ve y dice, no, Esto no pasa. esto no pasa, ¿no? Ujú. Y pues el investigador dice, pues no lo hago, ¿no? Y dijo, a ver, no, lo que se te dio es precisamente para que tengas las condiciones de investigación, que te puedan dar los resultados. Esto de ninguna forma es obra pública y lo único que necesitas es como pues, tener bien tu Ponerlo espacio, ¿no? decente. Este, eh, y no sé cómo decirte que noté en la cara del investigador como un brillo, como un alivio raro Sí, de por qué nunca me lo habían dicho. me lo habían dicho, ¿no? Y por qué estamos trabajando en estas condiciones. Entonces le dije, pues manda un oficio, yo te lo voy a contestar, apegado todo normativamente procedente y tan, o sea, y la verdad es que no era una inversión ni de 20,000 pesos, creo, Sí. y no le hace ninguna diferencia a un fondo, a un programa gubernamental, no hay ningún tipo de desvío de recursos, no hay un daño patrimonial, Pero, pero le cambia el resultado a un proceso de investigación. y algo bien importante que acabas de decir, yo creo que los que hacen las políticas públicas de este país tienen que acercarse a conocerlos. No es nada más, como dices tú, firmar los cheques y decir, bueno, esto es para que sea. No, ir a campo, visitarlos, platicar, porque la política pública es escuchar, o sea, no puede ser que estés haciendo una política pública sin haber estado en un laboratorio, sin De saber acuerdo. las necesidades reales de un científico de una universidad, o sea, o de un emprendedor de una empresa, y como ahora digo, todo te lo inventas, ¿no? Entonces, el ir allá, escuchar al científico, pues también te permite pues a lo mejor también, ¿por qué no modificar ciertas cosas a la siguiente convocatoria para que sea más clara y que no haya ambigüedad? Y Pati, y si me lo permites, y aprovechando esta parte del recorrido por economía, ahí también sucedió algo trascendental para que hoy esté donde estoy. En ese entonces había una industria de capital de riesgo en México incipiente, ¿no? Sí. Sí existían, hay pioneros, algunos aquí locales y que conocemos muy bien y apreciamos, pero eran muy contados, habían 9, 10 fondos de venture capital en el país y una política pública de la cual estoy muy orgulloso de haber sido partícipe, no la inicié. Hoy, Pero eres parte de eso y es parte de lo que tú empujaste también con esta visión. y de nuevo, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Fue el Fondo Capital Emprendedor. El Fondo Capital Emprendedor fue un esfuerzo de diferentes instituciones, entre Nacional Financiera, la Secretaría de Economía, el INADEM, el CONACYT y el INPI, para crear un fondo de fondos que estimulara principalmente, y dependiendo de los mandatos, yo en ese entonces ya estaba en economía, ya no estaba en CONACYT, el mandato de CONACYT era empresas de base tecnológica, perfecto,
es tu mandato, ¿no? El mandato de nosotros era sectoriales, ¿no? Y estábamos mucho con el impulso al TI, etcétera, y a la inclusión financiera, y así, ¿no? Cada quien tenía su razón por la cual destinamos un recurso a este fideicomiso, el cual fue potencializado y en algún momento fue, a mi parecer, uno de los principales promotores de que hoy tengamos una industria de capital privado como la tenemos en México. Totalmente. Hoy México es el segundo país en importancia en esta industria en toda la TAM, y la verdad es que estamos muy cerca de Brasil. Yo creo que eso solo es un tiempo para revertirlo y que nos convirtamos en el primer lugar de toda Latinoamérica. O sea, es primero Brasil y luego México. Sí, en términos de la industria en Wow. Latinoamérica, sí, digo por digamos, dimensiones, ¿no? Al Ujú, final ujú. Brasil es un país muy grande y pues eso se refleja en su industria, ¿no? Pero cada vez toma mucho más relevancia México. Ya tenemos una estructura muy bien establecida, inversionistas sofisticados, prestaciones de servicios profesionales de talla internacional, en fin, tenemos todas las condiciones que se han ido fomentando a lo largo de todos estos años, ¿no? Pero en ese momento Fondo Capital Emprendedor fue el que apostó por los primeros fund managers, que hoy regresas con ellos y ya son exitosos, ya están en su fondo 3, en su fondo 4, y en aquel entonces estaban levantando su primer fondo y se apoyó ahí, se apoyaron en grandes empresas. Voy a mencionar algunas porque creo que no hay ningún tema, pero por ahí pasaron desde Clip, los Kavak, los Cubo, Los unicornios que tenemos en México. varios pasaron de manera directa o indirecta por los fondos, por esta política. Eh, es un tema muy interesante, como hacedor de política pública es muy interesante porque todos los recursos que ponemos ahí al final tienen retorno, o sea, se van reciclando, y ese programa tiene o tuvo, ya no sé cómo siga, pues una enorme capacidad de convertirse en lo que se conoce como un evergreen fund, es decir, que le va dando la vuelta al dinero y no tienes que estar desembolsando como gobierno cada rato para ponerle, ¿no? Entonces, sí creo que fue un gran precursor de la industria. Fue mi primera exposición a los temas de inversión. Me encantó, por supuesto, la dinámica, pero sobre todo el propósito y el resultado me hacía mucho sentido. Y creo que fue como una espinita que ahí tuve como guardadita unos años, porque luego me voy para otras responsabilidades, pero no quería dejar de tener como dicen, un ojo al gato y el otro al garabato. Pues yo tenía siempre un ojo ahí, como qué está pasando en la industria capital, cómo va creciendo, quién es quién. Tuve la oportunidad de en ese inter también, siempre es muy importante formarse, ¿no? Nunca pares de estudiar. En Claro, ese claro. entonces tuve ahí también la bendición de poder hacer la DECAP, el programa de alta dirección en capital privado del IPADE. Entonces, pues era algo Claro, como de te esos que tenías que ir como profesionalizando en estos temas que ahora estabas, que es que esto es importantísimo. Estamos hablando de que de 10 fondos que existían, esta apuesta desde la Secretaría de Economía y de otros más organismos públicos, apostar a invertir en estos fondos, los hizo crecer. Y además yo recuerdo que había un mandato también interesante para que invirtieran. Ahí es donde también se les da de una u otra forma una injerencia de su parte para que invirtieran en deep tech, en cosas Ujú. que no nada más venían fintech, sino tecnología de avanzada. No sé si puedas ahí también comentar un poquito de eso. Sí, sí, digamos que el tema de las inversiones en Deep Tech siempre va a ser complicado porque pues como inversionista profesional o institucional, la probabilidad de que entiendas la tecnología es muy baja. Tú tienes que estar más como en temas del mundo financiero, del mundo de los negocios, de los mercados de capital, etcétera. Y salvo que hayas tenido mucha exposición a diferentes áreas, pues si llega alguien y te habla de, pues, no sé, un resultado nanotecnológico que va a cambiar, ¿verdad? Y dices, híjole, no le entiendo nada de lo que me está diciendo.
Estoy generalizando, No, ¿no? pero sí, No le sí. entiendo nada de lo que estoy diciendo y eso no me hace sentir cómodo porque voy a invertir quién invierte en algo que no entiende, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? No es que no haya interés o no haya intención, es simplemente como que es algo difícil de digerir, Entender. ¿no? Ujú. Entonces luego viene y también se vale porque son exitosos, pero viene el Uber de algo y pues como ya tienes la uberización, pues dices, ya entendí qué quieres hacer, órale, me late, voy, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, siempre va a tener ese escaloncito adicional de complejidad el que un emprendimiento de base tecnológica dura tenga buena recepción del inversionista. Por eso hay que ir preparando esos decks de inversión para que transmitan de manera entendible qué es el valor de lo que estás haciendo y cómo puede esto convertirse en un buen venture, ¿no? Este, Paréntesis aparte, pues obviamente tenemos diferencias del lenguaje y el mundo científico lo que cree que es importante destacar es desde la parte de la visión científica y el mundo de los negocios espera que lo que destaquen es la parte importante desde el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, pues vas a hablar dos idiomas diferentes y Ujú, eso ujú. sucede mucho de que no hay entendimiento. Entonces, en ese momento se estimuló el que hubiesen inversiones en empresas de base tecnológica. Fue una apuesta un poco osada, pues, entendiendo que estos emprendimientos pues toman más tiempo en despegar, obviamente no son de mucho más alto riesgo, hay mucha incertidumbre alrededor de todo lo que sucede en un proceso de emprendimiento de base Ujú. tecnológica, entonces creo que en ese momento, a mi parecer, el gobierno identificó una falla de mercado y adoptó el rol que debe tener. Yo voy a ser quien, a través de la política pública, regule el mercado, ¿no? Una falla de mercado, qué interesante ese punto de vista. Esa es la intervención del gobierno y creo que qué bueno que lo dices porque justo en esta hélice de mercado de emprendimientos, ¿no? Esas fallas, cuando se identifican, la política pública la subsana. Sí, Con pero, sí, bueno. y perdón, y esto puede ser muy crítico, Ujú. más ahora que yo no formo parte del gobierno y no es la intención, pero por eso es muy importante que los funcionarios que están haciendo política pública, hay muchos tipos de funcionarios y todos son muy válidos, pero los que están diseñando y haciendo política pública lo hagan de manera técnica y profesional y que entiendan el por qué están diseñando la política pública, porque pues de repente puede suceder que alguien tenga como pues, una idea Ujú, ujú. y piensa que esa idea es como buena y entonces vamos a hacerla un programa y entonces el programa se vuelve una política y esa idea pues no tenía bases y no tenía fundamento y no está claro por qué es la intervención y qué es lo que está remediando. O quieres rehacer cosas que ya se probaron y que no funcionaron y se hicieron y yo creo que parte de la evolución de todos, o sea, empresarios, emprendedores, es hacer bien como dices, tu profesionalización, pero también ver qué es lo que ya funcionó y qué no funcionó y partir de ahí, ¿verdad? No es borrón y cuenta nueva, un poco decir estas prácticas que a lo mejor es lo que también te quiero preguntar, o sea, ¿qué hubieras hecho diferente ahora que ya lo ves desde afuera como una especie de consejo para los que ahorita vienen y a lo mejor llegarán? Sí, ¿qué hubieras hecho diferente? A ver, francamente, y eso es naturaleza de nuestro país, las administraciones son cíclicas, este, y suele suceder que al inicio de la administración lleguen funcionarios pues, que no necesariamente tienen la experiencia, la capacidad o el conocimiento para desarrollar cosas. ¿Que van a aprender? Pues sí, van a aprender. Pero ese proceso de aprendizaje los lleva a que sus resultados se implementen o se den en la parte final de la administración, ¿no? Entonces, cada vez como que empezamos esas carreras, cada ciclo, en donde arranca el gobierno y en lo que entiende el gobierno qué es lo que tiene que hacer, se pasan unos años y en lo que estructura lo que va a hacer, se pasan otros y ya cuando lo hace, termina el gobierno, ¿no? Y entonces corte y regresa a la carrera. Entonces estamos como en esta ruedita del hámster dándole vueltas y vueltas y Sí, vueltas. vueltas a lo mismo. Entonces, ¿qué cambiaría? Creo que definitivamente
en su momento, en algunas cosas, era mucho más fácil construir sobre lo que ya existía y adecuar y mejorar lo que haga falta, este, que tratar de desarrollar un marco completo de política pública desde cero. Y sí, en algunos casos sí tratamos de hacer marcos completos. En muchos construimos sobre lo que había, en algunos tratamos de hacer marcos completos. Y yo no hubiese desgastado esa energía y ese tiempo en nuevos marcos. Me hubiese quedado con lo que ya estaba y tratar de construir y mejorarlo. Simplemente por optimización de recursos, ¿no? Tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía, no se la dediques a algo que te tardaste años en construir y luego sales y el que viene, pues ya ni siquiera lo usa. Lo borra, ¿no? Eso Y eso me ha pasado pues toda la vida, claro. sin poner ejemplos específicos, pero van 2, 3 cosas que se construyen durante años y pues luego se borran de un plumazo, literal, con sangre fría, ¿no? Creo que eso sería... Muy buen consejo, porque yo creo que, y de ahí me quiero pasar a un tema muy interesante que es la parte de los emprendedores y justo que tiene que ver con tu rol actual y con el que también tuviste en Puebla, que es este centro de emprendimiento. A ver, el emprendimiento en México, pues siempre ha estado, pero yo quisiera, bueno, no siempre, pero digamos que somos en ciertas regiones, sobre todo Nuevo León, bien emprendedores, y aquí tratamos pues de llevar el emprendimiento a México, a toda Latinoamérica. ¿Cuáles serían esos 5 consejos que desde ahora, desde tu punto de vista de founder, desde fondo de fondos, le darías a los emprendedores que ahorita quieren pues impulsar sus negocios, sobre todo en estos temas más de deep tech o de tecnología? Ok. Voy a tratar de ser muy práctico. El primer consejo que daría es, hay que hacer las cosas. O sea, es muy bueno diseñar y es muy bueno planear y tener la idea y los bocetos y tus ejercicios y vas a hacer tu business model y todo, pero no hay que pasar tanto tiempo en la planeación. Tienes que entrar a la acción, tienes que crear ese primer producto o prototipo y salir a venderlo. Y que el mercado te retroalimente de inmediato. Entonces, conozco muchísimos emprendedores que llevan años diseñando y mejorando los procesos y tratando de entender cuándo es el mejor momento para salir al mercado, y el mejor momento para salir al mercado es ya. Sí, claro. Ya, o sea, Con lo que y es tengas. una prueba de ácido importantísima y el mercado te va a decir lo que tienes que mejorar, ¿no? O sea, puedes salir al mercado y el mercado te puede decir no, pero entonces entiende no qué. No esto, me regreso, lo mejoro, lo pivoteo, hago el tweak, o lo que tenga que hacer, o lo dejo, también pues, se vale, ¿no? Pero eso es mi primer consejo, no esperen demasiado, no inviertan su tiempo, su capacidad, su talento y su dinero en un emprendimiento que no han siquiera sacado al mercado a testear, ¿no? Aunque sean etapas muy tempranas. Hay gente que ha salido a vender con una maqueta. Entonces, eso es muy importante que lo consideren. El segundo, y creo que veníamos platicando un poco de esto, pues hay que saber escuchar al mercado, pero también escuchar a quienes te pueden aportar valor. Y si bien el emprendedor, y eso es algo que lo necesitamos ver en el emprendedor para creer en él, es pues sí, un poco terco, es una gente obstinada y eso es porque lo que lo lleva a ser un buen emprendedor, porque no se rinde, porque está convencido de que lo suyo va a pegar, porque es bueno tener esa cualidad, pero no llevarla al extremo en donde no quieras escuchar. Y entonces te cierras y piensas que tú tienes toda la verdad. Y el mercado te está diciendo que no tienes la verdad, y tus proveedores te están diciendo que no tienes la verdad, y tus finanzas te están diciendo que no tienes la verdad. Entonces, es muy importante asesorarse y acompañarse de gente, de mentores, de prestadores de servicio, de especialistas, que te puedan decir dónde creen que hay una oportunidad de mejora y escucharlos, ¿no? Y tampoco se trata de que tengan que decir qué hacer, ¿no? Y que tú hagas ciegamente todo lo que te digan, porque también de repente hay gente por ahí que simplemente da consejo salomónico y es no, pero escucha, analiza y determina que sí, que no. Creo que un emprendedor que no escucha es
muy difícil que vaya a tener un resultado positivo, ¿no? Entonces ese sería como un segundo consejo. El tercer consejo es trata de entender cómo va a ir evolucionando tu emprendimiento. O sea, aunque sea un bosquejo, cómo se ve tu ruta crítica, pero es la del desarrollo del producto, la de producción, la de las ventas, pero también la del financiamiento, ¿no? Un Entonces, roadmap. que por lo menos lo Un tengas plan. visualizado, porque muchos de los emprendedores, y lo entiendo, porque emprender es dificilísimo. De hecho, quien decide ser emprendedor ya de entrada tiene como una estrellita está ahí grabada, porque se está aventando a un camino muy complicado, de muchos beneficios, pero muy complicado. Es eh, pues entender que a lo largo del emprendimiento va a requerir financiarlo, ¿no? Sí, claro. Que no es fácil obtener el financiamiento, que ese financiamiento te puede llevar a noches largas de meditación, de pues, no están saliendo, y cómo pago esto, y cómo le pago a la gente, o si no tengo gente, cómo lo hago todo, entonces, etcétera. Entonces creo que es muy importante tener claridad sobre dónde y cómo me voy a financiar, qué tengo que hacer para llegar a ese financiamiento. O sea, no basta con tener un buen producto y servicio. O sea, eso es, sí, la base, pero no basta con eso para obtener un buen financiamiento de cualquier naturaleza que quieras, ¿no? Eh, Creo que también es muy importante la parte emocional, en estar bien en lo personal, estar bien en lo familiar, porque pues van a estar sujetos a mucho estrés. Sí, sí. Entonces, tienen que hacer las paces con ciertas cosas, tener o desarrollar cierta tolerancia a la frustración. Claro, claro. No, muchas veces te van a decir que no, no te puedo comprar, sí me gusta, pero pues ahorita no gracias, ya sabes. Eh, y habemos gente que no estamos preparados para el rechazo. Sí, yo creo que eso es lo más difícil, Emocionalmente. ¿verdad? Que no estamos preparados a que nos digan que no. Pues sí, Y que no es algo personal, bueno, es algo de cómo nos reponemos al rechazo. entonces también una recomendación es hay que hacer una preparación emocional y mental. Cada quien encontrará sus medios, mecanismos, no hay una receta secreta. A alguien le funciona la meditación, y a alguien le funciona el coaching, y a alguien le funciona otras cosas, ¿no? La introspección, por lo menos para mí, es en mi caso, no funcionan otras cosas. Pero sí, la preparación emocional. Creo que llevamos 4, Sí, entonces me ¿y falta el último. Voy a tratar de ser lo más... Te acordarás de este libro, y va un poquito más hacia el tema de la lectura de emprendimiento, pero yo diría el fail fast, fail cheap. O sea, el fracaso es parte del aprendizaje, es parte del camino, y siempre vamos a tener mucho más respeto por un emprendedor que ya fracasó 3 veces y que la cuarta la está armando, porque sabe que hubo mucho aprendizaje y ya sabe dónde están los escollos, ya saben dónde están las minas, y las puede sortear. Pero es muy importante fracasar rápido y barato. Y lo que normalmente sucede, y sobre todo con emprendedores, pues insisto, son obstinados por naturaleza, y eso es bueno, es que se casan demasiado y están ahí, y ya llevan 10 años, y dices, oye, ¿cuándo te quitas la cachucha de ser emprendedor y te conviertes en empresario, en empresaria? Sí, Hay un término que yo lo considero un poco, no sé, despectivo, pero no lo quiero hacer en ese sentido, pero dicen el emprendedor para siempre, ¿no? El emprendedor eterno, y está muy padre, pero al final, si eres buen emprendedor, terminas siendo un empresario o una empresaria, ¿no? Bueno, y aunque hay gente que les gusta ser emprendedores en serie, y que también yo pienso que eso, no digo que sea una carrera, pero hay gente que dice, bueno, yo quiero llevar mi negocio, mi startup de aquí a acá, y aquí yo ya me salgo y quiero empezar algo nuevo, y lo llevo acá, y entonces empiezas y creas una forma de vida
de ser emprendedor Sí, y solo, no empresario. y estoy totalmente de acuerdo, solo una óptica distinta para ese mismo caso. Él ya es un empresario y sus Sí, productos claro. son las empresas. Él Total, produce total. empresas. Sí, 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 sí. Entonces, si yo produzco kombucha, yo produzco empresas, entonces sí soy un emprendedor serial porque mi know-how, mi habilidad, mi Mi sweet spot networking, es hacer mi la conocimiento. startup, Sí, ¿no? claro, claro. Pero la vendo y la vendo y la vendo Sí, porque sí, sí. pues, ya mi producto son empresas, entonces sí, siendo como un empresario. En fin, Sí, sí, sí. creo que digamos, el punto sobre este último consejo es eh, entender cuándo el negocio tiene que cambiar, tiene que evolucionar o tiene que Que terminar, ¿no? terminar. Y de ahí me quiero ir al tema de fondo de fondos, que es, creo que es donde ahorita estás y nos has dado muy buenos consejos, sobre todo a los emprendedores que quieren llegar a buscar financiamiento con fondos como estos, como que nos expliques un poquito esa parte, porque creo que no todo el mundo lo entendemos o no todos los emprendedores lo entienden de la misma forma. Piensan que es bien sencillo ir como a tocar la puerta y aquí está mi proyecto, inviértanle. Vamos voy a partir esta parte de la plática de entender o compartir tres entendimientos. Normalmente un fondo de inversión, cual sea, su principal objetivo es dar el mejor rendimiento a sus inversionistas. Creo que quien diga, no, nosotros tenemos por delante el rendimiento tal o cual propósito, tal o cual mandato, lo que sea, si no estás alineado con los intereses de todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando romantizamos los procesos de inversión y pensamos que es como en la tele, como el Shark Tank y el Dragon's Den y tal, y que solamente tienes que tocarle la fibra al inversionista y te va a decir, sí, aquí te voy a firmar un cheque, ya tienes dinero. Y la verdad es que dista mucho de eso la realidad, porque la realidad suelen ser vehículos especializados y sofisticados con profesionistas de muy alto nivel para su quehacer, que están analizando las inversiones desde múltiples puntos de vista para, en la medida de lo posible, mitigar el riesgo. Al final sabemos que es una industria de riesgo y nunca se va a eliminar, pero mitigar el riesgo y esperar los mejores resultados para el desempeño del portafolio y por beneficio de los inversionistas, ¿no? Manteniendo todo este fomento para que se estimule la economía y el crecimiento de las empresas. Una startup, de base tecnológica o no, debe tener al menos tres características básicas, ¿no? Replicabilidad, escalabilidad y crecimiento exponencial. Entonces, tú quieres algo que pueda ser escalable, y nos pasa mucho con los emprendedores de que son muy buenos, pero el emprendedor hace todo. Y entonces tú dices, oye, y entonces estoy limitado a tu capacidad, salvo que no duermas, no comas, hay un límite de capacidad. ¿Cómo lo escalas? ¿Cómo esto puede convertirse en algo que dé ese crecimiento exponencial y la famosa curva J, el hockey stick, de despegue, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a una startup de una pyme, ¿no? Una pyme, que también son sumamente válidas, son el 98% de las unidades económicas de nuestro país, pues lo suele tener un crecimiento estable pero plano, un flat, ¿no? Y el inversionista no está esperando invertir en una pyme, está esperando invertir en un hockey stick, en una curva que despegue, ¿no? De nuevo, ¿por qué se menciona esto? Para que haya claridad de que hay que empatar intereses. Nos decías escalabilidad, Replicabilidad replicabilidad y crecimiento exponencial. y crecimiento exponencial, que eso es aceleración, ¿no? O La sea, algo que sea aceleración muy acelerado. son cómo paso de 1,000 usuarios a 10,000 usuarios a 1,000,000 de usuarios, ¿no? Okay. Y eso digamos que lo diferencia, insisto, de una tradicional que pues vas por ventas, vas abriendo nuevos puntos, ¿no? Okay. Y entender eso es bien importante, porque creo que si
si no cumples con esto que nos estás diciendo, entonces quiere decir que no eres atractivo para un fondo, mejor ve a pedir a un banco recursos o a sí, a otro tipo de fuentes Ujú. que te ayuden a seguir avanzando, pero no, si no tienes esas tres características, es muy difícil que un fondo te voltee a ver. Y aquí voy a hacer una diferenciación. La industria de capital privado cubre diferentes tipos de activos, ¿no? Ujú. Asset class, los tipos de activo, y están los fondos que son los pre-semilla, los semilla, los early VC, los late VC, early growth, equity, y entonces ya vienen los fondos grandotes de real estate, de energía, de infraestructura. Entonces hay muchos tipos de fondos y eso también es importante para que desde el principio, cuando estás hablando con un inversionista, creo que lo primero que le tienes que preguntar, oye, ¿qué tipo de fondo eres? Oye, yo soy uno de equity. Ah, perdona, ni siquiera estoy en la cancha. Yo tengo que hablar con uno de seed, Ujú, ¿no? ujú. Entonces puede ser que te cuente por el ánimo de que la industria haga hacer ruido, pero tú nunca me vas a invertir. Claro, No estoy claro. en tu asset class, no estamos en el mismo momento, ¿no? A lo mejor conóceme porque al tarde o temprano voy a ver contigo, pero pues hoy no es, ¿no? Entonces, para los fondos de etapas tempranas, los pre-seed, los ángeles inversionistas, los pre-seed, los seed, los early VC, este, eh, ahí es donde buscan ese tipo de características. Ok. O sea, ahí es donde se debe dar esa curva, J. Si no se dio aquí, no se va a dar acá. Entonces Ya, ya. tampoco le interesa este fondo porque pues, este crecimiento exponencial se da en esas etapas tempranas. La startup es una carrera de velocidad. Todos los días están corriendo. Ujú. Están corriendo por crecer, están corriendo por captar mercado, están corriendo por onboarding, están corriendo por muchas cosas. Y para no quedarse sin dinero también están corriendo. Entonces ahí es un sprint. Este, ya acá ya es el maratón, ¿no? El tema es, si no crees que en este periodo de tiempo vas a poder crecer como espera el inversionista crecer, pues en realidad no están alineados los intereses y difícilmente va a poder invertir. Ojo, no está escrito en piedra. Esto varía mucho dependiendo del sector. No se comporta lo mismo un emprendimiento basado en TI que un emprendimiento de farma. Por supuesto, son industrias diferentes, con tiempos diferentes, regulaciones diferentes. Entonces, no hay como una regla. Entonces, los fondos buscan ese despegue en cierto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tiene una estructura. Un fondo suele tener una vida de 10 años, prorrogable 2 años más. Hay un periodo de inversión, un periodo de seguimiento para hacer follow-ons, para mantener el portafolio y luego un periodo de salidas, ¿no? Entonces, si tú llegas tarde al fondo y dices, oye, pues yo creo que voy a tomar break-even como en 2 años y de ahí pues el crecimiento tal tasa, me va a tomar unos 4 años estar a donde yo quiero estar y yo ya estoy finalizando mi periodo de inversión, me da nervio porque sé que para el año 8 apenas estás despegando y yo ya tengo la prisa de empezar a ver salidas, ¿no? Claro, claro. Entonces, también el timing es muy importante de en cuándo estoy listo para presentarme, pero también con qué fondo para entender si están sus tiempos adecuados a los míos, ¿no? Para que les haga sentido a todos, ¿no? Hay muchos tips de preparación. Creo que lo más importante es que aquellos emprendedores que estén buscando levantar capital privado, pues se acerquen a la industria y la comprendan. De nuevo es una industria muy técnica y los analistas están pues, vertidos a las finanzas y vertidos al modelo de negocio y a ver sus KPIs y a ver la estructura accionaria y a ver las condiciones legales y a ver los contratos con clientes. Entonces, sí de alguna forma se vuelve una carga administrativa y operativa para la empresa tener ese tipo de capitales, pero lo que estamos absolutamente convencidos es que sin ellos no se puede dar ese crecimiento acelerado que todos esperan, ¿no? Claro, claro. Yo creo que el principal validador de que ese es el camino a seguir a través de la inversión privada es que pues son aquellos emprendimientos que crecen rápido y que aprovechan esos recursos los que obtienen valuaciones que les permiten ya decir que se convirtió en una startup exitosa, ¿no? Claro.
Y digamos que yo creo que esto nos va a dar para otra conversación porque el tema está muy profundo. Yo quisiera un poco cerrar esta parte, Salvador, con lo que, ¿cómo ves el futuro de la inversión en México? O sea, ¿eres optimista hacia eso? O sea, ¿cuál es tu pronóstico de aquí a 5 años? Yo soy muy optimista, primero porque todos estos pioneros que han estado construyendo la industria durante la última década, década y media, abrieron la puerta a que el mundo voltee a ver a Latinoamérica, voltee a ver a México y se dé cuenta que es un semillero de grandes oportunidades de inversión. Entonces cada vez hay más apetito por inversionistas extranjeros para colocar recursos en México y obviamente por los inversionistas nacionales para mantener esa colocación en nuestro país, ¿no? Entonces, si bien hay momentos de depresión en cualquier industria y bueno, con la pandemia se pasó por un bache en donde las evaluaciones y las salidas no se estaban dando, el apetito está más vivo que nunca, ¿no? Estoy seguro que cada vez habrá más fondos disponibles y como lo he mencionado en otros foros, hay pues bastante capital interesado en ser invertido y dar buenos resultados. Y lo que nos toca es que haya suficientes oportunidades bien hechas y bien acompañadas y bien estructuradas. Para aprovechar esos fondos y este momentum que viene, que es importante. Sí, eso es lamentable pensar que grandes empresas, grandes emprendimientos, grandes tecnologías se quedan a un pasito porque no estructuraron ese momento previo de llevarlo al fondo. Y se fueron muy temprano y se fueron no preparados y se toparon con pared y no es porque sean malos, simplemente porque no estaban listos para la oportunidad. Entonces, como siempre nos han dicho en todas las áreas, aquel que aprovecha las oportunidades es el que está listo para aprovecharlas. Claro, y por eso hay que prepararnos. Y yo creo que con eso, pues vamos a cerrarnos, nos vamos a quedar el capacitarnos, el poder saber identificar, informarnos para estar a tiempo. Viene un gran momento, tú lo ves así, un gran momento para el capital emprendedor, para la creación de más fondos, para el emprendimiento en México. Hay grandes oportunidades. Y bueno, pues seguirte ahí en tus redes, ahí vamos a poner a Salvador Orozco. Yo te agradezco mucho esta plática que estuvo riquísima, un poco de irnos viendo, pasamos desde la política pública hasta los fondos, creo que nos dio un panorama muy grande. No, al contrario, Pati, encantado de compartir y por supuesto sé que vamos a seguir coincidiendo en diferentes arenas. Creo que todas las veces que nos hemos visto podemos platicar 4 horas y no se nos acaba. Entonces, muchas gracias por el espacio y espero que a todo el auditorio del podcast les haya resultado interesante. Ya habrá oportunidad de otros profundizar. Temas. Yo creo que sí, vamos a profundizar y pues ahí los esperamos en Emprendiendo en el Futuro. Síganos las cápsulas, sigan la trayectoria de Salvador y pues todo lo que vamos a estar haciendo aquí en Emprendiendo el Futuro. Muchísimas gracias, Salvador, por este espacio. Gracias. Y listos. Pues.